Bien, vamos a leer Hechos 18, 24. Les voy a poner el escenario, porque nos estamos salteando un pedazo ahí, la primera parte del capítulo 18. Pablo, saben ustedes, recuerdan, venía recorriendo las iglesias, llegó a Atenas y va de regreso a Jerusalén y luego a Antioquía. En el capítulo 18 se termina el segundo viaje misionero de Pablo y empieza el primero, en un solo versículo termina y empieza el tercer viaje misionero. Cuando viene bajando Pablo, pasa por Corinto, que es una ciudad asiática, la región de Acaya, que viene siendo la región de Grecia moderna, y pasa por Corinto, y ahí se junta con Aquila y Priscila, y se hacen amigos, y predican, y se quedan ahí un tiempo, y luego pasan por Éfeso, y ahí deja a Priscila y Aquila en Éfeso, y Pablo está un corto tiempo de ahí, y sigue, y se va hasta Jerusalén, luego a Antioquía, y vuelve otra vez a salir. Entonces, en Éfeso, estamos en el capítulo 18, termina en Éfeso, en donde encontramos un personaje nuevo, que es el Apolos, un hombre que Dios usó también en la edificación de la iglesia. Estamos en Apolos, ya Pablo pasó por ahí y se fue, pero ahí se quedó Priscila y Aquila. Estamos todavía entonces en el segundo viaje misionero, y Pablo ya está empezando el tercer viaje misionero y está a punto de llegar a Éfeso. En el capítulo 19 ya viene de regreso, o sea, Pablo subió hasta Turquía, bajó por Grecia, regresó hasta Jerusalén, volvió a subir a Antioquía y volvió a arrancarse, y ahorita dejó a Priscila y Aquila en Éfeso, bajó, subió y está a punto de llegar. Ese es el escenario, ¿ok? Entonces, Hechos 18. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría. Alejandría está en Egipto, en África. De allí era Apolos, de la parte norte de África. Y en la iglesia primitiva, hermanos, había Jerusalén era un centro muy importante de la iglesia. Después lo fue Roma, pero primero era Jerusalén, y la segunda ciudad más importante para la iglesia y para el conocimiento, así como en Atenas era un centro de conocimiento, Alejandría era el segundo centro de conocimiento. Okay, de ahí es que los griegos y los países árabes tenían todo este conocimiento filosófico, matemático, arquitectónico, estaba localizado en estos dos centros. Alejandría era una ciudad muy importante en ese sentido. Entonces de ahí viene Apolos, dice, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, Priscila y Aquila es una pareja, esposo y esposa, Priscila la mujer, Aquila el hombre, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya,
Los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Cuando quiso ir a Acaya, está diciendo cuando quiso regresar a esa región en donde está Corinto. Entonces él regresa a Corinto adelante de Pablo, y cuando llega Pablo a Éfeso, Apolos ya no está. Hechos 19. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan, o sea, Juan el Bautista. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. En este pasaje que Lucas en particular hace esta distinción en Éfeso entre Apolos y estos 12 efesios, encontramos dos casos muy particulares de personas llamadas discípulos por Lucas, pero que demostraban una deficiencia en su fe. La pregunta, este tema o este pasaje nos lleva a hacernos esta pregunta: ¿cómo sabes si realmente eres creyente? ¿Hay una evidencia definitiva que te pueda confirmar si tú eres un verdadero creyente? Aquí tenemos dos casos. El caso de Apolos, primero, un judío educado en las Escrituras, conocía ampliamente el Antiguo Testamento, debatía y era muy ferviente, era un gran orador, probablemente un hombre muy educado, conocía mucha filosofía, mucha ciencia de allá de Alejandría, y entonces era muy hábil para predicar. Inclusive dice que enseñaba cosas acerca de Jesús, las cosas referentes a Jesús. Se me hace muy interesante. Pero dice que conocía solamente el bautismo o las enseñanzas de Juan el Bautista. Es muy, muy curioso eso, ¿verdad? O sea que él había sido probablemente no convertido, sino discipulado por algún discípulo de Juan, o habían llegado. Juan, si ustedes recuerdan, cuando vino Jesús, su primo Juan era el profeta que estaba predicando, y Juan el Bautista tenía muchos seguidores, fue uno de los profetas más importantes en la historia de la redención, porque el mismo Jesús, cuando se encuentran perseguidos, se daba cuenta que los políticos, los fariseos, los sacerdotes, hasta el mismo Herodes, todos hacían referencia de Juan, más que Jesús. Era más conocido Juan el Bautista que Jesús cuando Jesús empezó su ministerio. Y entonces hasta acá vemos que tenía una influencia que llegó lejos, y vemos a un hombre que estaba llamando a la gente a que entendieran y reconocieran algo acerca de Jesús sin tener un conocimiento pleno acerca de él. El segundo grupo es este grupo de 12 hombres. 12 hombres que dice que
que oyeron algo acerca de Jesús también, oyeron algo acerca del arrepentimiento, pero cuando llega Pablo les pregunta que si han recibido el Espíritu Santo y ellos ni siquiera lo conocen. Obviamente tienen que haber recibido algo y tener algo del Espíritu Santo si es que estaban siguiendo también las enseñanzas de Juan el Bautista. No sabemos si Apolos les predicó, no sabemos si Apolos los discipuló o de dónde vinieron estos 12 hombres, pero vemos también que ellos también solamente conocían el bautismo de arrepentimiento de Juan. Si ustedes recuerdan, Juan el Bautista llamaba a la gente que se arrepintiera de sus pecados, decía porque el reino de Dios está cerca. Pero él no sabía, ni nunca vio, ni nunca supo lo que vino a hacer Jesús en la cruz. Juan el Bautista no se enteró que Jesús resucitó de entre los muertos. Juan el Bautista nunca entendió que Cristo vino a tomar nuestro lugar en la cruz. Él decía, ese es el Cordero de Dios, señaló a Jesús, dijo, él es el Mesías, vio que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, pero hasta ahí llegaba. Entonces estas personas cuando dicen que no sabía que había el Espíritu Santo, si eran judíos, tienen que haber sabido algo del Espíritu, pero lo que están diciendo es, nosotros no sabíamos que el Espíritu estaba disponible, que había un Espíritu para nosotros. Habíamos oído del Espíritu Santo que venía sobre los profetas o que vino sobre Jesús, pero hasta ahí no sabían mayor cosas. Aquila y Priscila, sí, cuando oyen a Apolos, le dicen, oye, ¿sabes qué? Ven, queremos decirte cosas que tú no sabes acerca de Jesús. Y lo llevan a su casa y probablemente lo invitan a que se quede a vivir ahí con ellos. Y ahí lo discipulan en privado. Y dice que le enseñan con mayor exactitud, en el versículo 26, con mayor exactitud el camino de Dios. Le enseñan el significado tal vez de lo que él mismo estaba predicando. Le enseñan por qué Cristo tuvo que morir. Le enseñan sobre la justificación por gracia. Le enseñan el reinado de Jesús resucitado y exaltado y sentado a la diestra del Padre. Le enseñan todas estas cosas. De tal forma que Apolos, que solamente conocía un llamado al arrepentimiento, ahora ya tiene un verdadero conocimiento de Jesús en la fe. Y algunas personas piensan que Apolos no era en ese momento, hasta ese momento no era verdaderamente un creyente. Era un hombre que conocía las palabras, conocía las escrituras, enseñaba acerca de Jesús y cosas verdaderas, pero incompletas. Cuando él escucha estas cosas, algo sucede. Porque luego dice, cuando él quiso pasar acá, ya entonces los hermanos lo animaron y hasta mandaron cartas a los discípulos de Corinto para que lo recibieran. O sea, él entendió algo aquí que luego lo hizo muy efectivo. Ahora, estos, conversiones de los 12 efesios y tal vez hasta de Apolos, ¿de qué estamos nosotros hablando? ¿Estamos hablando de una verdadera conversión o de dos conversiones? ¿O de qué estamos hablando? De una posible conversión al punto que los discípulos hasta les llaman discípulos. O sea, Lucas le dice discípulos, que encontraron unos discípulos. Pero en realidad había una conversión inexistente. O como algunos piensan, eran discípulos, pero les faltaba la bendición. Les faltaba algo, eran como medio convertidos o medio discípulos o su fe era deficiente y faltaba que algo los completara. Bueno, por eso es que es muy importante el día de hoy. Porque lo que nosotros necesitamos ver, entender, es que una verdadera conversión implica la llenura y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando estos hombres fueron convertidos, recibieron la plenitud del Espíritu. Cuando estos 12 efesios recibieron la plenitud del Espíritu, hubo algo importante y significativo en su vida.
Y aquí nosotros lo tenemos que aclarar. Ahora, tal vez algunos de ustedes han sido enseñados que cuando Pablo impone las manos sobre ellos y reciben el Espíritu Santo, que entonces estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Como si esto fuera una segunda experiencia que todos los cristianos necesitan vivir. Primero se convierten y después alguien ora por ti y te impone las manos y tú recibes el bautismo del Espíritu Santo. Es importante que nosotros entendamos lo que esto está enseñando y a qué se está refiriendo, porque no necesariamente de eso se trata en este pasaje. Inclusive la Biblia, cuando habla del bautismo del Espíritu Santo, lo habla siempre en referencia a lo que dijo Juan que iba a hacer Jesús, que Jesús nos iba a bautizar en el Espíritu. O sea, Juan el Bautista lo dice, y todas las referencias de los evangelios, y cuando los apóstoles hacen referencia, que se acuerdan que Juan Bautista decía que Jesús iba a bautizar el Espíritu, esas son creo que son 6 referencias a ese caso. Y hay un solo caso más que ahorita vamos a ver, que habla del bautismo en el Espíritu Santo, pero está hablando de una manera diferente a como nosotros lo entendemos. ¿Y por qué es que es muy importante que lo entendamos así? Porque si tú entiendes que un cristiano es convertido y como que recibe poquito espíritu y luego necesita que alguien ore por él para recibir la dosis completa, el problema, hermanos, es que entonces se generan 2 categorías de cristianos: los convertidos con poquito espíritu y los verdaderamente llenos del poder, ¿okay? Los espirituales y los cristianos chafones. Ahora, puede sonar lógico para algunos, pero nada de eso viene en el Nuevo Testamento. Eso es completamente foráneo de que haya 2 categorías de cristianos. Y es una enseñanza muy común porque tratamos de explicar, bueno, pero entonces ¿cómo es que hay cristianos carnales? ¿Cómo es que carnales no de hermanos, ¿verdad? Carnales de carne? Cristianos que dicen que son cristianos, pero que viven como si no lo fueran, son cristianos chafas, ¿verdad? Cristianos nominales. ¿Y cómo es que hay cristianos que están en fuego, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que hay personas que sí han de alguna manera experimentado esa especie como de reavivamiento en sus vidas, donde hay una medida de poder nueva en sus vidas que los saca de una mediocridad o de una complacencia, de una indolencia? ¿No es para nosotros importante entonces que entendamos qué enseña la Biblia acerca de la llenura del Espíritu Santo? No es una segunda experiencia. Lo que sí es que la llenura del Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu, pero no como una segunda experiencia. Ustedes se fijan aquí, los 12 efesios no eran probablemente cristianos, porque ni siquiera, o sea, Pablo los vuelve a bautizar, y sabemos que el bautismo es una sola vez. Entonces, ¿por qué los vuelve a bautizar? Los vuelve a bautizar porque ellos no se habían bautizado en Jesús. Se habían bautizado como un acto religioso. El bautismo era un acto judío, era un ritual judío. Cuando alguien se convertía al judaísmo, hacía un lavamiento, se bautizaba, y era un ceremonial en donde ya se limpiaban de su paganismo, se limpiaban de sus pecados y ahora eran parte del pueblo de Dios. Eso era lo que estaba haciendo Juan el Bautista, y lo que lo hacía tan radical es que Juan el Bautista le decía a los judíos que se bautizaran, a los soldados y a los judíos y a los sacerdotes, que se arrepintieran de sus pecados y como que se volvieran a bautizar. Entonces Pablo vuelve a bautizar a los efesios. Quiere decir que ellos no eran verdaderamente cristianos. Entonces, en ese sentido, sí fueron bautizados en el Espíritu por Jesús, no por Juan, no por Pablo.
sino por Jesús, porque la promesa es esta. En Lucas 3:16 dice, Juan respondió, o sea, Juan el Bautista respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. O sea, Jesús, Juan el Bautista está diciendo, cuando venga Jesús, Él va a hacer una obra, es una obra tan importante que literalmente a las personas, así como yo los bautizo en agua, Jesús los va a meter en el Espíritu Santo y los va a bautizar con el Espíritu, van a estar llenos del Espíritu, van a estar saturados del Espíritu, van a estar cubiertos del Espíritu. Esa es la enseñanza de lo que significa el bautismo en el Espíritu Santo. Es una inmersión o un recubrimiento total con el Espíritu Santo. Pero esa es la promesa del Nuevo Testamento, donde dice que todos los creyentes en Cristo Jesús reciben este bautismo. Entonces, ¿por qué algunos experimentan esa llenura y otros no? Porque algunos pueden decir, yo recibí la llenura del Espíritu Santo en mi conversión, y por qué otros no. Y creo que este pasaje nos puede dar algo de luz. ¿Será necesario que tú vuelvas a ser bautizado? ¿Será necesario que venga un apóstol o alguien así y te impongan las manos para que recibas el Espíritu Santo? Como se enseña en muchas iglesias. Nosotros aquí en Gracia Soberana creemos, nuestra declaración de fe así lo establece, ¿verdad? Nosotros creemos que Cristo quiere que toda su iglesia sea llena del Espíritu Santo. Nosotros creemos en la llenura del Espíritu Santo y en la operación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero lo que no enseñamos es que eso viene solamente para algunos cuando alguien ora por ti y tú recibes el bautismo del Espíritu Santo. Lo que nosotros creemos en Gracia Soberana es que el bautismo del Espíritu Santo es la promesa del Nuevo Testamento para todos los que creen. En Hechos, el apóstol Pedro así lo menciona, dice que todo el que cree, la promesa es para todos. Ahí es donde viene el refrigerio del Espíritu Santo para todo aquel que crea. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que esto implica, porque tenemos necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Y esa debe ser, fíjense bien, la llenura del Espíritu Santo. Este pasaje que leímos en Hechos implica que debe ser la experiencia normal de todo creyente verdadero. Fíjense lo que estoy diciendo. La llenura del Espíritu Santo debe ser la experiencia normal de todo verdadero creyente. No nomás de algunos que son espirituales, sino de todos. Vamos a ver por qué. Vamos a ver qué implica esto. Y voy a volver a leer este pasaje que leyó Chovy ahorita en el capítulo 3 del libro de Tito. Yo voy a leer desde el versículo 4. Este es uno de esos peros que deben de estar subrayados alrededor de un círculo, ¿verdad? Y con una flecha grandota, así como en Efesios, ¿verdad? Es un pero que cambia todo. Nosotros somos desobedientes, perdidos, en enemistad con Dios, odiándonos. Pero, dice, versículo 4, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. Pero cuando se mostró la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por nada bueno que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Por medio, vean ustedes cómo nos salvó Dios, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó
sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, todos sabemos lo que significa eso, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Este es un pasaje hermoso, como lo es el segundo capítulo del libro de Efesios, donde nos dice lo que éramos, lo que hizo Jesús y lo que ahora somos. Él nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente. Hermanos, aquí no dice sobre algunos, sino sobre aquellos que fueron salvados. Derramó su Espíritu por medio de Jesucristo. En este pasaje, en Tito 3, se nos está diciendo que el Espíritu Santo lleva a cabo dos obras principales en nuestra vida. La primera de ellas es un lavamiento de regeneración. ¿Qué significa regeneración? ¿Qué es generación? Generar. O sea, produces algo, nace algo. Regeneración significa que naces de nuevo. Dios te hace una nueva criatura. Lo que tú eras lo hace otra vez, te regenera. ¿Ok? Es como cuando te quemas y te quitan la piel. Y luego agarran un pedacito de tu piel y la ponen en un platito ahí, la van regenerando y se vuelve a reproducir, luego te ponen otra piel regenerada. O sea, lo que no estaba, existe ahora. Es regeneración. El Espíritu Santo nos lava de nuestra culpa y viene a nosotros y nos hace nuevas criaturas. La salvación, hermanos, no es un acto solamente de que ya Dios perdonó mis pecados. A veces en el mundo evangélico pecamos de esto, ¿verdad? Que enfatizamos el perdón de los pecados y se nos olvida que el perdón de nuestros pecados implica que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos hace otra cosa. Nos hace otras personas. Hay una transformación, hay un poder diferente en nuestras vidas. Somos otros. La segunda cosa que hace el Espíritu Santo es un lavamiento de renovación progresiva. O sea, la renovación, aquí esa renovación que habla Romanos capítulo 12, por ejemplo, que seamos renovados en nuestra mente, estamos cambiando, renuevas, estás haciendo nuevo y renuevo y renuevo y renuevo. Lo nuevo, lo que se regeneró, ahora está siendo renovado día con día de manera progresiva. Estamos hablando de una santificación que nos está transformando en la nueva realidad de lo que ya somos. Somos santos delante de Dios. Ahora la renovación nos está transformando y nos está cambiando y necesitamos el poder del Espíritu Santo para que eso suceda en nuestras vidas. Pero lo importante aquí, fíjense lo que nos enseña en el capítulo 8 del libro Romanos, es que la salvación está marcada por el nuevo nacimiento por el Espíritu. La evidencia de la regeneración, la evidencia de haber nacido de nuevo es la llenura del Espíritu. Fíjense Romanos 8:9. Dice Romanos 8:9, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Estamos adentro del Espíritu, estamos bautizados en el Espíritu, estamos en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y en el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dicen que una de las muertes más terribles es morir ahogado. Tú te ahogas cuando te caes en una alberca, en el mar, en un lago, donde esté la tina del baño, y te cubre el agua. Estás en el agua. ¿Ok? Estás vivo mientras no hagas esto.
Porque cuando le haces así adentro del agua, entonces el agua está dentro de ti. ¿Okay? Las personas ahogadas están llenas de agua por fuera y por dentro. Cuando Cristo nos bautiza en su Espíritu, nos mete en el Espíritu y nos detiene allá adentro hasta que le hacemos así. Okay. Porque dice aquí que nosotros estamos en el Espíritu y el Espíritu está dentro de nosotros también. Es un bautismo total, dentro y fuera. Pero si no lo tenemos, dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. No hay redención. No hay que tú eres creyente verdadero si no tienes el Espíritu de Cristo. Les dije, esto es un mensaje muy importante. Porque el problema de la enseñanza de como que cristianismo de dos categorías, el problema no es tanto que, pues sí, el problema es que bíblicamente no existe precedente para ello, no hay tal cosa en la Biblia. El problema es que luego a algunos de ustedes les puede hacer creer que su ausencia de experiencia con el Espíritu Santo es aceptable y tú como que te conformas, ¿verdad? Decir, pues es que yo soy, ahí la llevo, soy cristiano de esos de los que ahí la llevamos. No como otros, yo los veo allá que están llenos del Espíritu y Dios se manifiesta y oran y Dios les contesta y reciben palabra de Dios y la palabra la leen y Dios les habla y van y le hablan a otros y se convierten y oran por los enfermos y se sanan y hay en ellos algo. No, pues yo no soy así. Yo soy de los cristianos aquí normales, de segunda división, no como los profesionales. Y tú lo aceptas. No hay tal cosa. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él, punto. Dice, y lo que a ti te da testimonio de que eres hijo de Dios es el Espíritu mismo adentro de ti que te está diciendo, tú eres hijo de Dios. No porque te diga tu mamá, eres hijo de Dios, o tu papá, o tu pastor. Eres hijo de Dios porque el Espíritu Santo da testimonio. Por eso cuando personas vienen y me dicen, oye, pastor, ¿y cómo sé si soy cristiano? Dígame si soy o no soy. Y digo, pregúntale al Espíritu Santo. Y síguele preguntando y síguelo buscando hasta que tú tengas el testimonio de que eres hijo de Dios. ¿Pero cuándo? Pues eso no depende de mí. Eso no depende de mí. Pero es que yo ya me entregué, es que yo ya hice esto, es que yo ya leí la Biblia, yo ya acá. Pero no sé. Si tú no sabes si tienes el Espíritu Santo, lo más probable es que no lo tengas. Pero si no tienes el Espíritu Santo, dice la Biblia, no eres de Él. El bautismo en agua, hermanos, esto que vimos que Pablo bautizó de nuevo a estos hermanos, ¿por qué los bautizó? Dice, el bautismo en agua es por esto, porque es el testimonio externo de que hemos sido bautizados por Jesús en su Espíritu. Y eso es lo que nos da vida nueva. Fíjense lo que dice Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en una vida nueva. O sea, tenemos que morir. El Espíritu Santo viene y literalmente primero nos mata al viejo hombre, crucifica al viejo hombre, nos deja allá dentro el Espíritu hasta que morimos. Y luego como Cristo resucitó entre los muertos, luego así nosotros también nos levantamos a una vida nueva. Y el séptimo pasaje
El único otro pasaje que no hace referencia a Juan el Bautista, que habla del bautismo en el Espíritu Santo, es 1 Corintios 12:13. Es un pasaje muy importante, que en muchas de sus Biblias está traducido un poco raro. Y algunos traductores tienen problema, aunque en el original está muy claro. Dice 1 Corintios 12:13, lo voy a leer primero como dice en muchas de las Biblias en español. Dice, pues por un mismo espíritu a todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. En el griego lo que dice es, pues en un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y la razón por la que tiene problema, que no debería ser problema, es que parece como que, bueno, ¿fuimos bautizados en el espíritu o fuimos bautizados en el cuerpo? O sea, parece como que nos están, acuérdense que bautismo significa inmersión. Fuimos metidos en el Espíritu y lo dice, fuimos bautizados en un mismo Espíritu y dice, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Pero eso es lo que dice originalmente. Y lo que está diciendo que todos fuimos bautizados en un mismo Espíritu, a todos se nos dio a beber, inclusive la palabra ahí que se nos dio a beber no es, toma, te doy un vasito de agua, tómatelo. No, dice, a todos se nos hizo beber. Por eso les digo que es bíblico. Tengo bases bíblicas para decir que cuando el Señor nos metió en el Espíritu Santo, nos dejó ahí hasta que nos bebimos el Espíritu. Hasta que inhalamos, se nos hizo beber el Espíritu, se nos metió el Espíritu adentro de nosotros. Este pasaje demuestra que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia general de todo creyente. De todo creyente cuando somos incluidos en la familia de Dios y colocados en la iglesia. Y es importante, porque aquí lo vimos con Apolos y lo vimos con los 12 Efesios, que es necesario que tengamos un entendimiento claro de la obra de Cristo, de la obra de nuestro Salvador y de su Espíritu Santo, que nuestra fe esté correctamente colocada en Cristo para así nacer de nuevo genuinamente. Lo que también nos dice este pasaje, o nos implica, es que el puro conocimiento bíblico no hace la salvación. Aquí tienes tu Apolos, que era un hombre ferviente, un predicador ferviente, un hombre letrado en las Escrituras, que estaba hasta enseñando acerca de Cristo Jesús y no conocía verdaderamente a Jesús. Yo me inclino a pensar, porque conozco de otras instancias en donde hay personas que fueron instruidas en la palabra y que no conocían a Cristo Jesús. En las iglesias, hermanos, hay testimonios de pastores. Estamos conociendo pastores que eran pastores y no habían sido convertidos. Tenemos el caso más notorio, más significativo de John Wesley. John Wesley, cuando creció, era tan piadoso que fundó un club que se llamaba el Club de la Santidad. Se graduó con honores de Oxford. Fue ordenado como pastor, como ministro de la palabra. Se voluntarió para irse de misionero. Okay. Si ustedes lo hubieran visto y dijéramos, Señor, danos de esos cristianos que forman clubes de santidad, que se instruyen en la palabra y que dicen, envíame por favor. Se fue de misionero a Estados Unidos y fracasó rotundamente, y este era el testimonio de Wesley. ¿Cómo les estoy hablando yo de una salvación a los indios americanos que yo mismo no he experimentado? Se regresó frustrado, se regresó derrotado en el barco,
se acordó de conocidos que él tenía, que eran de un grupo cristiano que se llamaban los moravianos, que vivían la vida plena en el Espíritu Santo. Y los veía porque venía en el barco y había una tormenta. Y él veía que los moravianos estaban cantando himnos, como Pablo cuando estaba en la cárcel. Y él tenía un pavor de que se fuera a hundir el barco. Y decía, ¿cómo estos están tan felices y tan contentos que están cantando? Y yo, que soy ministro, tengo temor. Cuando regresó a Inglaterra fue a ver a un amigo moraviano, lo invitaron a una reunión y cuando estaba leyendo, el pastor que estaba dirigiendo ahí, ¿verdad? Una lectura, iban a empezar a ver un comentario acerca del libro de Romanos. En la introducción que estaban leyendo, ahí el Espíritu Santo vino sobre él, lo tocó, lo bautizó en el Espíritu Santo y se convirtió Juan Wesley al punto que fue usado por Dios en el primer gran avivamiento en América y en Europa, que algunos consideran que fue tan significativo este avivamiento a nivel mundial que ese evento casi le llega a la revolución industrial que sucedió en Inglaterra ese mismo siglo. Así de importante fue el movimiento de los Wesley y de Whitefield en el siglo XVIII. O sea, tú puedes tener mucho conocimiento. Tú puedes tener mucho conocimiento, tú puedes estar viniendo a la iglesia desde hace mucho tiempo, pero tú puedes no haber nacido de nuevo, no ser esa tu experiencia. Piensa en tu conversión. Y yo sé que para algunos de ustedes es difícil identificar una conversión, porque dicen, es que yo pues siempre he sido cristiano. Pues yo creo que yo me convertí de niño y crecí y amo a Jesús. Y es difícil, pero yo les puedo hablar de mi conversión, yo les puedo hablar de lo que yo sé. O sea, la verdad de las cosas es que yo no tenía un conocimiento completo. Estas hojitas que nos dio, estas notas que nos dio Abelardo acerca de los elementos del Evangelio, yo tenía un conocimiento bastante incompleto. Algunos podrían decir hasta deficiente. Pero tenía un conocimiento suficiente que me llevó por medio del testimonio de Kena, que ahora es mi esposa, ¿verdad? Que ella me decía hasta donde ella tenía 6 meses de convertida. Yo era uno de esos conocedores de muchas filosofías y muchas teorías. Y ella me decía, Jesús es real. Jesús es Dios. Y yo le debatía eso y decía, pero ¿cómo puede ser Dios si fue crucificado? Y decía, precisamente por eso fue crucificado, murió por ti. Y Jesús es real. Y me decía, y Jesús te ama a ti. Esas 4 expresiones, esas pequeñas frasecitas que ella alcanzaba a meter mientras yo le tiraba todos los rollotes, por horas le estuve diciendo cosas, y que ella no la convencía y me volvía a repetir, es que Jesús es real, y Jesús es Dios, y Jesús murió en esa cruz por ti, y Jesús te ama. Esas expresiones del Evangelio, que son verdad, fueron suficientes para derribar todos mis argumentos y llevarme esa misma noche, el 19 de marzo de 1978, en la madrugada, a clamar a Jesús. A pesar de mi insuficiencia, tenía suficiencia de saber que al que le tenía yo que clamar era Jesús y le tenía que clamar para yo conocerlo a Él. Y mi expresión fue muy sencilla, yo nunca había orado en mi vida, genuinamente orado, y le dije, si tú estás ahí, Jesús, si tú eres real, yo quiero conocerte. Y en su misericordia, por eso cada pero en la Biblia para mí es tan significativo, porque ahí fue donde se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por mí. Y yo lo pude experimentar en ese momento. Hermanos,
yo fui lleno del Espíritu Santo con un gozo que se me desbordaba. Y yo supe que era el Señor el que me estaba transformando. Y al siguiente día, les digo a los muchachos, cuando me levanté, y no me levanté porque no me dormí, toda la noche estuve riéndome y gozándome que Dios había venido a mi vida, que Cristo me había contestado, que era real y había un gozo que se desbordaba. Me levanté y me vio mi mamá y me dijo, ¿qué te pasa? Le dije, no sé, mamá, la única cosa que sé es que ya no soy el mismo. Que es el otro lado de la moneda de decir, tú necesitas nacer de nuevo. Yo sabía que yo ya no era el mismo de antes, que yo había sido hecho nuevo, que había sido cambiado. Y yo en mi vida había leído la Biblia. ¿Okay? A mí nadie me había instruido, yo nunca había ido a una iglesia, ni siquiera sabía cómo era una iglesia. Pero sabía, yo ya no soy el mismo. Y a partir de ese momento, mi vida dio un giro a buscar de Cristo, a conocer a Cristo, a leer su palabra y a servirlo el resto de mi vida. Fue muy claro, fue muy obvio. Y creo que de alguna manera necesitas tú tener ese conocimiento, esa conciencia, y la tienes que buscar. Y tiene que venir a ti ese sentido de decir, yo ya no soy el mismo. Porque si tu experiencia con Cristo es que yo ya soy cristiano, pero básicamente eres el mismo antes que antes, entonces no eres realmente cristiano, porque no has nacido de nuevo, porque no tienes el Espíritu de Dios. Ahora aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ya que les hemos dado estas hojitas de lo que es el Evangelio y de cómo presentar el Evangelio. Yo quiero enfatizarles esto, hermanos. El que salva es Jesús. No los aspectos técnicos de que las personas técnicamente conozcan el Evangelio y al conocerlo correctamente, sí, mira, Cristo te justificó por tus pecados y aquí Él tomó tu lugar y entonces Él resucitó, entonces Él es Rey y es Señor y ahora manda a todos que se arrepientan, tienes que convertir a Él y tener fe en Él, te confías en Él, sí, bueno, entonces ahora entrégate a Cristo. El conocimiento técnico de los datos del Evangelio no salvan. La comunicación del Evangelio como buenas nuevas para una persona perdida tiene que llevar este sentido, tiene que ser un cristiano que conoce a Cristo Jesús, que le está diciendo, hey, fíjate, yo encontré a Jesucristo como mi Salvador y mi Señor y Él ha tenido misericordia y bondad de mí. Ahora quiero que vengas y lo conozcas tú también. Ven a Cristo. ¿Cómo predicaba el Evangelio Jesús? Decía, aquí estoy. Ven a mí. Ven a mí. Y los apóstoles predicaban y decían, ese Jesús es el Señor. Vengan a Él, arrepiéntanse, entréguense. La conversión y el arrepentimiento es ven a Cristo. Ven a Cristo. No es el que hagas así una especie de examen de conciencia y que digas, sí, pues pequé aquí, pequé allá, y Señor, perdóname por todos mis pecados, ahora sí ya estoy listo. Es ven a Cristo. Haz a Cristo, es que tú quieras a Cristo por sobre todas las demás cosas, decir, si no me das a Cristo me muero. Es que clames a Dios y digas, Señor, dame a Cristo. Que nuestro evangelismo no se vuelva el querer compartir con las personas una serie de datos en lugar de compartirles a Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es Cristo las buenas nuevas. El Evangelio es Cristo, es Jesús, Él son las buenas nuevas. Él es la buena noticia. Que Dios tuvo misericordia y en Él ahora tenemos salvación. Es la bondad de Cristo, es la misericordia de Cristo, es el sacrificio de Cristo, es el amor de Cristo, lo que nosotros estamos comunicando. Entonces, la principal evidencia
de la regeneración, del nacimiento de nuevo, es precisamente la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo, cuando encuentra a los discípulos, les dice, vio algo en ellos y les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y es la misma pregunta que te hago a ti, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y si tu respuesta es no, no sé, no creo, pues no sé. Entonces, hermano, tienes que buscar el testimonio de la presencia del Espíritu en tu vida. Y lo que tienes que buscar no es decir, Señor, bautízame con tu Espíritu, bautízame con tu Espíritu. Lo que tienes que buscar es a Cristo. Es tener a Cristo, es entregarte a Cristo, es convertirte a Cristo. Porque a lo mejor tú estás aquí y tú dices, pues yo empecé a venir aquí, yo no sé nada de la Biblia, yo no sé nada de Cristo. Y déjame decirte, es muy sencillo. Cristo Jesús como Salvador de tu vida es a quien tú necesitas y necesitas encontrarlo. Y no se trata de que entonces procures, óreme pastor para que reciba el Espíritu Santo. Es tú clamando a Cristo para que te salve y es Él el que te bautiza en el Espíritu Santo. Él es el que te mete el Espíritu. Él es el que viene a tu vida, que es la conversión genuina de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús lo que tú tienes que buscar. Tienes que buscar tu total rendición al Rey. Por eso es que funciona. ¿Saben cómo nos enseñaron cuando yo era recién convertido en los primeros meses? Dijeron, vamos a prepararlos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y yo, pues, nuevo, yo dije, órale, lo que sea, todo lo que tenga que ver con el Señor, a mí dámelo. ¿Y saben qué era lo que nos enseñaban? Nos enseñaban, arrepiéntete y entrégate a Cristo totalmente. Entrégate completamente, ríndete completamente a Cristo Jesús. ¿Cómo no íbamos a ser llenos del Espíritu Santo si nos estaban enseñando que lo que teníamos que hacer era entregarnos, era rendirnos, era arrepentirnos? Era clamar a Él y suplicar más a Él por Cristo. Entonces era lo que yo quería, lo que tenía desde el primer momento. Yo quería más de Jesús. Y el Señor me daba más. Y cada vez que buscaba de Él me daba más. Y me daba, y me daba, y me daba. Y me sigue dando cuando yo lo busco, cuando yo me arrepiento, cuando yo me rindo. Cada vez, Señor, un área más de mi vida. Aquí estoy dándome cuenta, Señor, todavía estoy aquí en pecado. Ayúdame, dame de tu Espíritu, quiero cambiar, quiero crecer, santifícame, lávame. El Espíritu Santo viene a mi vida. Si tú no puedes contestar afirmativamente esa pregunta, necesitas entregarte a Cristo Jesús. Ahora, no solamente es el hecho de que estés tú siendo engañado acerca de tu salvación, si tú no tienes el Espíritu Santo, pero si tú no estás buscando la llenura del Espíritu Santo, está siendo afectada tu comunión con Dios. Fíjense cómo lo enseñó Jesús aquí en Juan 14. Híjole, se me va a acabar el tiempo el día de hoy, pero es muy importante, lo voy a ver completo. Esto lo iba a ver yo en un catecismo y probablemente sí lo hagamos así, una enseñanza completa sobre el Espíritu, pero probablemente hasta que veamos la 1 Corintios. Dice Juan 14:16, es Jesús hablándole, instruyendo a sus discípulos acerca del Espíritu Santo. Dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis. Ay, aguas ahí. Los discípulos todavía no eran bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cómo es que sí lo conocían? Porque conocían ¿a quién? A Jesús. Pero vosotros sí lo conocéis, porque mora con vosotros, dice, aquí está la promesa, y estará en vosotros. Ahorita ya está viviendo con ustedes, dice, pero después va a estar adentro de ustedes. Y luego noten no os dejaré huérfanos.
¿Quién es el único que puede dejar huérfano a una persona? El Padre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién? ¿Jesús o el Padre? Los dos, dice, por medio del Espíritu Santo, los tres. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Hay una ilustración con unas cajitas, nomás que yo nunca la he visto bien, aunque usted no se las haría. Pero fíjense, Jesús está en su Padre, y nosotros estamos adentro de Jesús, y Él está dentro de nosotros, y entonces nosotros también estamos adentro del Padre. Échense ese trompo a la uña y me lo explican después. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré. Y noten aquí, subrayen esto, y me manifestaré a Él. ¿A quiénes se va a manifestar el Señor cuando esté viviendo en ellos? A los que caminan en amor a Jesús y en obediencia a su palabra. Noten, Judas, no el Iscariote, le dice: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Noten que Jesús está diciendo: ok, yo voy a venir a tu vida, te voy a llenar y voy a estar adentro de ti. Pero la manifestación va a venir porque me amas y guardas mi palabra. La llenura del Espíritu Santo significa su presencia y su manifestación en nuestras vidas. El mismo apóstol Juan lo dijo en 1 Juan 4:13, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros sabemos que estamos en Cristo. Hay un testimonio interno de su presencia en nuestra vida. Hay una manifestación. En otras palabras, se lo voy a poner así, y esto es un lenguaje que en el mundo evangélico a veces no lo hablamos. Tú tienes que sentir el Espíritu en tu vida. Y estoy usando sentir de una manera muy amplia. Tú tienes que saberlo. Porque si Él se está manifestando a tu vida, tú tienes que experimentar esa manifestación. Y si no lo estás experimentando, si no está manifestando, una de dos: o no lo tienes, o no estás amando a Jesús y guardando su palabra. ¿Están conmigo? Yo lo único que sabía cuando el Señor me salvó es que lo tenía Él. Nadie me tenía que decir que yo había sido transformado. Nadie me tenía que decir que yo había tenido a Cristo. Si alguien me venía y me decía: no es cierto, tú fuiste engañado, fueron sentimientos, fueron emociones, es que algo, es que la Kena es muy convincente, ella te lavó el coco. Hubo personas de mi familia que me dijeron: es que te lavaron el cerebro. ¿Cómo me van a lavar el cerebro con estas frases que me dijeron como 3 o 4 veces nomás? Cristo te ama. ¡Ay, me lavaste el cerebro! ¡Qué bárbaro! Cristo te ama, Cristo es real. Y ya me lavaron el cerebro con eso. Yo sabía que Cristo había venido a mi vida. Él me dio testimonio, soy yo. Él me dio testimonio. Y eso fue un gozo, hermanos, que por 6 meses me duró. El dolor en el corazón, un dolor, me latía tan fuerte el corazón que me dolía. Para una persona que ha vivido en la miseria, en las tinieblas, haber encontrado a Cristo Jesús era tan significativo. Y me acuerdo que una vez que salí de una reunión de ahí en la casa de Kenneth, vine en el carro y llegué al semáforo, apagué el carro y me bajé del carro. No agarraba aire. Estaba, Señor, el gozo era desbordante porque había encontrado un tesoro. Me duró 6 meses y eso es lo triste, que me duró nomás 6 meses. ¿Y saben por qué me duró 6 meses? Porque lo empecé a descuidar. Porque se me olvidó la emoción de la luna de miel con el Señor y empecé a tolerar pecado en mi vida por 3 años.
El Señor me hizo pasar por una sequía espiritual espantosa, porque habiendo probado las delicias de su espíritu por 3 años, no probé nada. Nunca había entendido que el que me ama y guarda mi palabra, yo me voy a manifestar a Él. Entonces es tener a Cristo. Ahora, hermanos, aquí otro parentesitos. ¿Parentesito? ¿Sí se puede decir? Paréntesis chiquito. Juan 1:12, es un pasaje que muchos de ustedes conocen. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Cuando yo estoy hablando de tener a Cristo, estoy hablando de tener a Cristo como consecuencia de tu fe en Cristo Jesús. No como, ese recibirlo es un efecto. Es algo que sucede porque tú tuviste fe en Cristo Jesús y no al revés, porque a veces algunas personas predican el recibir a Cristo como a la inversa, ¿ok? O sea, hay muchas personas que son inconversas, que piensan que son cristianos porque dicen, yo ya recibí a Cristo cuando tenía 10 años, hace 5 años yo recibí a Cristo en mi corazón. Pero lo que ellos están diciendo es, les dijeron algo inapropiado en base a este pasaje. Dice, si tú recibes a Cristo, tú vas a ser hijo de Dios. Entonces dicen, no, pues yo recibo a Cristo. Pero ese recibir a Cristo es causal. En otras palabras, ellos piensan, yo soy cristiano porque yo recibí a Cristo. En lugar de lo contrario, lo que enseña la Biblia. Tú tienes fe en Cristo Jesús, te arrepientes y te conviertes a Cristo Jesús. Y entonces Él, como resultado, como consecuencia de tu fe, viene a habitar en ti. ¿Okay? En otras palabras, el recibir a Cristo es consecuencia, no causa. Es un efecto. ¿Okay? No la causa de que seas hijo de Dios. Entonces a esas personas, tú le dices, ¿tú quieres recibir a Cristo en tu corazón? Simón, órale. ¿Cómo no? Pues, ¿qué tengo que hacer? No, pues nomás haz una oración, recibe a Cristo en tu corazón. Órale, Señor, yo te recibo en mi corazón. Ya eres cristiano, felicidades, bienvenido al reino. Como si dependiera de ellos, como si dependiera de esa oración. Hermanos, eso no es el evangelio. Nunca ves tú a los apóstoles predicando eso. Pablo nunca dijo nada de eso. Se basan en ese pasaje, en ese versículo 1:12. Y dicen, a todos aquellos que recibieron ese regalo son hijos de Dios, por eso lo recibieron, porque son hijos de Dios. Recibieron a Cristo habitando en sus corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces el que habita en nosotros es el Espíritu de Jesús. Y ahora, ¿por qué dice Jesús que al que me ama y guarda mis mandamientos, yo me manifestaré a Él? ¿Por qué está diciendo eso? Porque la Biblia dice que Él cela su espíritu adentro de nosotros. Hay un celo, hermano. Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Él celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros. ¿Qué es el contexto de este pasaje? ¿Saben cuál es el contexto? Versículos anteriores dice, almas adúlteras. ¿Que no saben que el amor al mundo es enemistad con Dios? Está hablando de adulterio, está hablando de decir, o amas a Cristo o amas al mundo, pero no puedes amar los dos. Si tú amas al mundo y amas las cosas del mundo, el Cristo dice, cela el espíritu que puso adentro de ti. Entonces, eso implica que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo con nuestro adulterio espiritual cuando amamos otras cosas más que a Él. 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. La fornicación son las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios?
Ya le pertenecemos a Él. Cuando Él pone su espíritu en nosotros, nos convierte en sus hijos y parte de su esposa. Cuando pecamos, cuando nos alejamos, cuando lo abandonamos, cuando hacemos a un lado su palabra y vivimos nosotros como vivíamos antes en el mundo, lo que pasa, Él dice, su espíritu es contristado con un celo. Hay un celo. Por eso Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo contristes, no lo entristezcas, no lo dañes, no lo afectes. Hermanos, y voy a tener que dejarlo hasta ahí. ¿Por qué no experimentan muchos de ustedes la llenura del Espíritu Santo? La cual es un mandato de Dios. Dice la Escritura, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos. ¿Por qué no lo experimentamos? Porque apagamos al Espíritu en nosotros por medio de nuestro pecado, por razón de nuestro pecado, por nuestro adulterio espiritual. Entonces, si tú puedes identificar, decir, no, yo me acuerdo los primeros 6 meses, mi primer amor estaba como loco. Y luego no sé algo que pasó y se apagó aquello. No apagues al Espíritu, dice la Escritura. ¿Por qué se apagó? O tú puedes decir, no, sí me acuerdo cuando estábamos orando en avivamiento y ahora en Semana Santa estuve ayunando, estuve buscando a Dios y sentí, experimenté, se manifestó el Espíritu Santo en mi vida y tenía un amor y un deseo de leer su palabra y de repente se apagó. Me fui de vacaciones y andábamos bien padres, la pasábamos bien suave y yo veía una sequedad en mi vida, una ausencia, Dios lejos. ¿Por qué? Ahí es donde tú tienes que checar tu vida. Ahí es donde tú tienes que ver si tú estás amando a Jesús por sobre todas las cosas. Y si estás buscándolo a Él o si estás buscando las cosas del mundo, hay también a Jesús, hay celo. Hay un celo divino que el Señor está trayendo a tu vida, te está diciendo, no, compa, o soy yo y solo yo, o no tienes de mi espíritu. La manifestación de la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, hermanos, se experimenta en base a nuestro caminar en amor y en obediencia a nuestro Señor. Y tristemente hay muchos cristianos secos. Hay muchos cristianos que hace mucho tiempo que no oyen la voz de Cristo, dando testimonio en su corazón, diciéndoles, aquí estoy contigo, te amo, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Y muchos se han conformado con eso. Y su comunión con Dios es pobre. Por eso el otro día que les pregunté, hermanos, ¿ustedes creen que estamos en avivamiento? Y muchos dijeron, amén, amén. Y yo les dije, no. El avivamiento es cuando Dios en su misericordia, cuando Jesús en su misericordia nos ve batallando, nos ve alejados, nos ve secos, como huesos secos que vio Ezequiel. Y dice, Señor, ay mi pueblo, rebeldes, necios, voy a tener misericordia, y viene y sopla sobre nosotros la llenura de su Espíritu para que volvamos a renovar. ¿Cómo estás tú? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Y dónde está el Espíritu Santo ahora? ¿O nunca lo has experimentado? ¿Nunca se ha manifestado en tu vida? Tú básicamente estás siguiendo movimientos religiosos. Hermanos, mucho de lo que vamos a ver en nuestra serie Corintios es eso. Pero no podemos leer estos pasajes en Hechos. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y nomás leerlos. Es decir, ¿y nosotros qué, Señor? ¿Y nosotros qué?
Tu tarea es que te vayas de aquí con esto clavado. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Si tu respuesta es no, entonces lo que tienes que hacer, clamar a Cristo, buscar a Cristo, pedirle, Señor, dame a Cristo, busca a Cristo. Si tu respuesta es sí, lo recibí, yo sé, el Señor transformó mi vida, nací de nuevo, soy otra persona, pero ahorita no tienes el testimonio de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, entonces tienes que buscar arrepentimiento. Tienes que buscar el amor de Jesús. Tienes que volver a Juan 14 y decir, Señor, dice aquí que si el que te ama y guarde sus palabras, Señor, tú te manifestarás a Él. Y tú vendrás y el Padre hará morada y te estarás manifestando, Señor, perdóname por haberte contristado con estos pecados ocultos, confiésalos. Sácalos de tu vida. Límpiate de todas esas impurezas, deja esos rencores, esas amarguras, esos odios, esos juicios, esos orgullos, esas mentiras. Aléjate de esas tinieblas y busca a Cristo Jesús en arrepentimiento y verás si el Espíritu Santo no empieza a manifestarse en tu vida. Porque es un mandato, sed llenos del Espíritu Santo. Y no te conformes con tu vida mundana aquí en esta tierra. Nunca más te conformes a vivir así seco, sin una experiencia de la plenitud del Espíritu Santo en tu vida.